Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley. Muy buenas noches, bienvenidos, una noche especial de viernes 19 de junio de 2020. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Inconmovibles esta noche con el capítulo número 8 de Romanos parte 2. Es una bendición para nosotros, bueno, para mi persona, mi esposa que se encuentra conmigo en esta noche como siempre. Que podamos estar aquí reunidos realmente para entrar a disfrutar un tiempo de la palabra de Dios, y quiero darle la bienvenida a cada uno de los que están conectados. Vamos a ver por acá, bueno, voy a leer los que tengo aquí ahorita en pantalla porque se me salió la aplicación de donde lo tenía, entonces no puedo verlos a todos, pero bueno, por ahí tenemos a Chelita Marín, a Jason, la pastora Eunice, que dice muchísimas bendiciones para todos ustedes. Muchas bendiciones también para usted, pastora Eunice, qué gran bendición para nosotros y honor que esté en esta noche. Coqui Vadilla, que también nos saluda. Bueno, Chelita dice amén, gracias Dios por todo, por la prueba también, porque nos hacemos más fuertes. Gracias, Chelita. Jason, muy buenas noches. Por ahí veo al pastor Luis Paulino también. Por ahí vi a Marta Eugenia Álvarez, por ahí vi a Rebeca Rojas, por ahí vi a don Heriberto. Bueno, en fin, yo le voy a pedir, como le digo, como se me quitó acá la aplicación que estoy monitoreando, entonces no pude ver realmente todos los que estamos en este tiempo, pero yo le voy a pedir que usted, aunque sea un puntito, me ponga por ahí también para saludarlo. Y bueno, definitivamente solo nos queda darle gracias al Señor en este tiempo, aún en medio de todo lo que se está viviendo, aún en medio de las noticias, tal vez para algunos malas, que nos dio el gobierno el día de hoy, ¿verdad? Diciendo que los casos de COVID aumentaron, que no podemos otra vez volvernos a reunir en los auditorios, aquellos que pensaban abrir los auditorios, en fin, una serie de cosas, pero nada de esto debe asustarnos, nada de esto debe hacernos pensar que Dios no tiene el control de las cosas, porque definitivamente el Señor tiene el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y todo esto es bueno, y como hemos hablado siempre, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Saludos por aquí a mi tía Mayela Cruz, que se conecta con nosotros desde Estados Unidos, si no me equivoco, ella es desde Texas. Tía Mayela, usted me dice exactamente desde dónde nos está viendo. Pelito, gracias por estar esta noche con nosotros. Daniela Solís, bendiciones para usted también. Heriberto Jiménez nos dice bendiciones, amados hermanos, estamos conectados. Buenas noches a usted, don Heriberto, y a su familia. Y bueno, yo quiero aprovechar realmente esta noche. El contenido que tenemos es un poquito menor al de la semana pasada. Como sabemos, vamos a ver la parte 2 de Romanos. Y quiero hablarles algunas cosas, pero vamos a pasar a ver también algo que tenemos por acá, que ustedes ya medio conocen, ¿verdad? O ya lo conocen del todo, pero vamos a pasar a verlo. Dice por acá, bueno, está también la pastora Nuri Paniagua, que se conecta con nosotros desde Pejivalle de Guatuso. Si no me equivoco, por ahí anda Gaudí también, Alvarado. La pastora dice, Dios los bendiga, los hijos de Dios no debemos temer, Dios está con nosotros, amén. Y saludos también para el pastor Miguel Carazo, que sé que está ahí conectado, es uno de los estudiantes más aplicados que tenemos en este grupo, bendito Dios. La pastora Gladys Casanova Moreno dice, estamos preparados para aprender. Saludos pastores, Randall Cascante, a mi esposa Adriana, a la pastora Eunice, el pastor Luis Paulino, al pastor Francisco Valverde. Qué gozo compartir con todos ustedes. Dice, incluyendo aparte a las ovejitas de la iglesia, la gran comisión. Definitivamente es un gozo tremendo tenerlos con nosotros y son totalmente bienvenidos. Tía Mayela dice que es desde Nashville, Tennessee. Ve, totalmente perdido andaba yo. La mandé a Texas y era Tennessee. Pero bueno, era Estados Unidos. Eso es
lo que importa. Nuevamente, bienvenidos. Y quiero recordarles esto para que lo veamos por acá. Kevin Correa, buenas noches. Kevin, también te había visto al inicio, se me había olvidado. Quiero recordarles que vamos a estar regalando durante este mes, bueno, al final de este mes, el día 30 de junio, vamos a estar regalando 3 tazas personalizadas. 3 tazas personalizadas. ¿Con qué? Bueno, primero con los logos de Inconmovibles, pero también con su nombre. ¿Cuál es la manera de poder ganarse alguna de esas 3 tazas? Bueno, lo primero es que ustedes sean parte del grupo de Inconmovibles en Facebook. Entonces, todos aquellos, por supuesto, que están conectados en este tiempo, van a tener esa posibilidad, porque ya son parte del grupo. También, aquellos que ya se han suscrito al canal de YouTube de Inconmovibles, también van a tener esa posibilidad. Y otra más entre todos los que participan de las transmisiones, pero por eso les digo siempre, saluden, aunque sea con un puntito o algo, para tomarlos en consideración. Y vea, yo no quiero hacerle a usted la boca agua, pero bueno, usted sabe muy bien que yo tengo aquí ya mi taza, que siempre se las muestro, es una como esta, ¿verdad? La muevo con cuidado porque ustedes saben lo que tengo ahí adentro, ¿verdad? Cafecito. Entonces, es una taza, vamos a ver, que no se me pierda la cámara, como esta, ¿ve? Con el logo de Inconmovibles. Y por el otro lado, tenemos también que está el pin de Inconmovibles y el nombre de cada una de las personas que se pueda llevar una de estas. Y la transmisión la vamos a hacer el 30 de junio, si el Señor lo permite, vamos a hacerla en vivo. Y ahí vamos a decir quiénes son los que se van a llevar una taza de estas. ¿Aplica, como nos preguntó la semana pasada Williams desde Perú, ¿es a nivel internacional? No, esta vez es solo a nivel nacional, pero les prometemos que pronto, si Dios lo permite, vamos a hacer algo que pueda llegar más allá de nuestras fronteras. Y bueno, vamos a pasar a lo que hemos venido, pero antes de entrar al estudio de Romanos de la parte 2, yo quiero pedirle a usted que me acompañe, bueno, primero preguntarle si tiene listas todas sus cosas, y si no, vaya listándolas. Pero quiero que me acompañe, antes de entrar al estudio, a el libro de Hechos, el capítulo 17. Búsquelo ahí en su Biblia. Sergito, bienvenido. Sergito, que nos acompaña también en esta hermosa noche, en esta sesión de Romanos 8. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo del 10 al 12. Quiero que leamos esto porque antes de entrar al estudio quiero que hablemos un poquito de algo y ya usted me va a entender sobre qué es, y le aseguro que tiene que ver con todo esto también, tema del estudio bíblico que estamos realizando. Hechos 17, versículo 10, voy a leerlo en la Reina Valera, que saben que es la Biblia que nosotros utilizamos dentro de los estudios bíblicos, es la que yo normalmente utilizo. La Reina Valera dice de esta manera, tiene un título que dice Pablo y Silas en Berea. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo y Silas venían precisamente de un alboroto que se había armado en Tesalónica y tuvieron que salir de allí. Entonces dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué quise leer esto? Porque vea, mi amado hermano, una de las razones por las cuales nosotros le pedimos a usted constantemente que usted tenga a mano, ¿qué cosa? Su cuadernito para que usted tome notas, su lapicerito, ¿verdad? Su Biblia, que por supuesto no podemos, ¿verdad?, estar sin nuestra palabra de Dios. Y bueno, los que quieren ya lo saben, ¿verdad? Una tacita ahí con café, con agua, con un tecito, con lo que usted quiera. Pero esto es indispensable por una razón. Nosotros, parte de la razón principal de que hacemos estos estudios bíblicos es porque creemos fielmente, y yo en lo personal tengo un ardor en mi corazón de que debemos volver a las Escrituras. Se está enseñando hoy en día muchas doctrinas muy extrañas, muchas doctrinas que no vienen precisamente de la palabra de Dios, vienen de cosas de la nueva era, vienen de enseñanzas de la metafísica, vienen de un montón de historias y novelas que a veces parecen muy bonitas y son muy positivas, pero no son bíblicas.
Y la intención es que regresemos a la palabra de Dios. El pueblo cristiano por algún tiempo fue llamado el pueblo del libro en relación a la Biblia, y hoy en día lamentablemente muchos cristianos no conocen la palabra de Dios como debe ser, y estamos metidos en un montón de creencias que incluso se han arraigado dentro de la iglesia, y es necesario empezar a derribarlas porque en vez de hacerle bien le están haciendo daño a la iglesia. Entonces la intención de todo esto es que usted aproveche los estudios bíblicos, que usted pueda anotar las cosas, y no solo eso, le voy a decir algo más, que usted sienta la libertad de entender esto. Lo he dicho en otras transmisiones y hoy lo voy a repetir. Yo no lo sé todo, por supuesto, pero trato de transmitirles todo lo que sé. Sin embargo, soy un ser humano que puedo equivocarme. Yo le aseguro a usted que yo hago mi tarea. Usted puede tener claro, se los he mostrado en otras transmisiones, que yo preparo el material para el estudio bíblico de cada noche. Aquí no hay nada copiado de ningún otro lado. Es a través del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra de Dios que llegamos a estas transmisiones, pero puede ser también que yo me equivoque en alguna apreciación o en algo que enseñe. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo también? Que usted, cuando usted anote las cosas, usted haga lo que hicieron estos hermanos de Berea. Usted vaya después, un día con más tranquilidad, usted pueda volver a poner el video en Facebook o se meta al YouTube, vuelva a ver la enseñanza, usted estudie la palabra de Dios nuevamente con diligencia, con una lupa por ahí, y si algo no le quedó claro, si algo yo dije que está errado según su criterio, usted me lo puede hacer saber, porque si yo estoy equivocado, es necesario también que podamos echar marcha atrás a algo que hayamos dicho, rectificar y enseñar lo que es correcto, pero que tengamos esa tranquilidad de poder comunicarnos y poder decir, vea pastor, yo entendí esto, yo no entendí lo otro, yo considero que usted dijo que tal vez esta situación era así y tal vez no era como usted la estaba diciendo, o me puede explicar esto o lo otro. Entonces esa es la intención, siempre lo hemos dicho, que usted pueda meterse dentro de la palabra de Dios, y entonces cuando estamos en las transmisiones, usted pueda poner ahí sus aportes, sus consultas, sus dudas, no dentro de la transmisión. Eso sí, vamos a llegar tal vez a una discusión, no en mal sentido, sino a tal vez discutir sobre un tema en que tengamos divergencias, pero sí lo podemos hacer por privado y posteriormente llegar a un consenso respecto a algo y rectificar si es necesario rectificar. Pero yo quiero que usted tenga esa tranquilidad ahí de poder decir aquellas cosas en las que no está de acuerdo y podamos aclararlas, porque la intención siempre ha sido, como les dije, que la palabra de Dios sea nuestra fuente primaria de toda doctrina, que todo lo que aprendamos realmente nos ayude a profundizar muchísimo más. Yo no sé usted, pero yo me siento sumamente bendecido. Cada vez que preparo un estudio para una sesión más de Inconmovibles, tenga por seguro que aprendo muchísimo más de lo que quizá sabía en ese momento, y a la vez, entre más aprendo, me doy cuenta que menos sé. Así que bueno, ese era el punto que yo quería decirles, y que aprovechemos todo esto para que realmente estudiemos con diligencia y aprovechemos al máximo los estudios bíblicos. Le damos la bienvenida a nuestro amado hermano evangelista José García, a Kenneth Chávez, que está esta noche con nosotros, a Cristina Salas, mi madre, bienvenida esta noche acá con nosotros a esta sesión. Y dice Coqui por acá, es necesario volver al estudio de la palabra, pues filosofías erróneas como el pluralismo entran a hurtadillas aún dentro de la iglesia misma. Totalmente de acuerdo, doña Citel. Bienvenida esta noche también a una sesión más de Inconmovibles. Alejandra Sancho, que también está por acá. Bueno, en fin, bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a entrar a materia. Vamos a entrar a ver la parte número 2. Quedamos la semana anterior en el capítulo número 18. Si no me equivoco, vamos a ver si es cierto. No, 28. Vamos a ver, ya les voy a decir. 18, ¿ven? Ven, es que aquí hay una personita que está al otro lado de la cámara, ¿verdad? Y que me enreda, mi esposita, que me enreda diciéndome que no era el 18, pero yo estaba casi claro que sí, porque este termina en el versículo 29, no habíamos podido quedar en el 28. Bueno, versículo 18, allí quedamos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, me dice doña Citel que ahí está doña Rosa con nosotros. Doña Rosita, un fuerte abrazo, muchas bendiciones.
Qué gusto tenerla con nosotros. Doña Rosita ha sido intervenida días atrás por una situación de salud y le deseamos de todo corazón una pronta recuperación. Usted sabe que la tenemos en nuestras oraciones y sabemos que el Señor la va a levantar con poder de ese lugar donde usted se encuentra ahora para gloria de su nombre, pero es un honor para nosotros que usted nos acompañe en este tiempo. Y el pastor Francisco Valverde, que ya apareció por ahí con el saludito, no podía faltarnos, así que Fran, bienvenido. Ahora sí, versículo 19, aquí vamos a arrancar la segunda parte de nuestra enseñanza del estudio bíblico sobre Romanos 8, en el versículo 19, y bueno, como todos saben, la dinámica es, vamos a ir leyendo cada versículo o cada grupo de versículos, y a partir de allí vamos a empezar a desgranar esa enseñanza. Entonces, versículo 19 dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a recordar que antes de entrar a lo que se refiere este versículo 19, la semana anterior, la sesión anterior, cerramos con el versículo 18, donde se nos hablaba de que todas aquellas tribulaciones o cosas que podíamos estar atravesando no se comparan con la gloria venidera que tiene el Señor para nosotros. Y hablamos un poquito del ambiente en el que Pablo estaba escribiendo esto, que era un ambiente muy diferente al de nosotros, quizá que estamos pasando algunas tribulaciones en este tiempo, pero que lo de ellos iba mucho más allá. Era una persecución terrible contra la iglesia, donde los cristianos eran realmente asesinados de maneras atroces, eran aserrados por la mitad, eran decapitados, quemados vivos, echados a las fieras, bueno, crucificados, en fin, una serie de cosas terribles. Y entonces Pablo viene y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces ahora él nos dice en este versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y entonces aquí podemos ver que lo que Pablo nos está diciendo es que toda la creación completa dice que espera la renovación gloriosa cuando los hijos de Dios sean manifestados en sus cuerpos resucitados. Entonces nosotros sabemos y entendemos, los que hemos leído la palabra de Dios, que después de la resurrección de Cristo, ya Cristo no vino en el mismo cuerpo de carne que él tenía. Él vino en un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Tal vez nosotros hoy en día no podemos entender eso porque sale totalmente de nuestro entendimiento humano. Pero cuando nosotros lleguemos al fin de los tiempos, también vamos a tener junto con el Señor Jesucristo un cuerpo glorificado. Y Pablo está diciendo que también la misma creación está esperando esa glorificación. Dios ha encomendado a todas sus criaturas una misión, y no solamente se la ha ordenado de un modo preciso y especial, sino también ha puesto en ellas una esperanza de renovación. Es decir, la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nos es dada también a través del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo sabe a qué cosas nos está llevando y qué es lo que está por venir de nosotros, esa misma esperanza que nosotros tenemos también ha sido puesta sobre la creación, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el planeta entero. Y toda esa creación de Dios está también esperanzada en que va a llegar un momento en que Dios se va a manifestar y va a renovar absolutamente todas las cosas. Vamos a pasar al versículo del 20 al 22. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación acá en estos versículos es personificada como una persona gimiendo bajo la maldición que trajo el pecado de Adán sobre toda la creación, porque el pecado de Adán no trajo una maldición únicamente sobre Adán y Eva y su descendencia, sino que trajo una maldición sobre toda la creación.
Y también dice que está esperando la transformación gloriosa, a la cual ya hablamos, cuando los hijos redimidos sean levantados. ¿Quiénes son esos hijos redimidos? Usted y yo, aquellos que hemos entendido, aquellos que creemos en el Evangelio de Cristo Jesús y estamos esperando su regreso para que Dios haga nuevas todas las cosas y seamos glorificados juntamente con Él. La palabra vanidad que aparece en esos versículos hace referencia a la idea de la vida como un vapor y aleja de la obra renovadora de Dios, llena de aflicciones y frustración. Esto nosotros podemos verlo como una referencia, para que usted lo note ahí, en Génesis capítulo 3, del versículo 17 al 19. Versículo 23. Y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los cristianos tenemos dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo, los inicios y los indicios de una nueva creación, pero todavía esperamos el día de la redención final. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados de entre los muertos, o si estamos vivos, cuando seamos levantados junto con aquellos que han sido resucitados para encontrarnos con el Señor Jesucristo resucitado y glorificado. La adopción que habla acá ya ha tenido lugar en un sentido legal, lo habíamos visto la semana pasada, cuando entendimos que el Espíritu Santo clama por nosotros y nos hace entender que tenemos un Abba Padre, es decir, hemos sido adoptados, nuestra identidad es ser hijos de Dios, y entonces legalmente a través del sacrificio de Cristo ya nosotros fuimos adoptados y disfrutamos de muchos de los privilegios prometidos a los hijos, pero Pablo usa aquí la palabra adopción para referirse a una bendición y a una gloria mayor, mi amado hermano, al recibir cuerpos perfectos, es decir, ya cuerpos glorificados que no están sujetos a la ley del pecado, como vimos en el capítulo 7, que no están sujetos tampoco a enfermedad, a padecimientos, a hambre, angustias y demás. Es un cuerpo diferente, perfecto, que son incorruptibles, y eso va a ocurrir, como decía, en la resurrección de los muertos, o cuando seamos levantados, y es que cuando el Señor regresa por su pueblo, nosotros estamos con vida. Le doy la bienvenida al pastor Guillermo Rojas, que nos acompaña en esta noche. Mauricio Sáenz, también bienvenido. Javi Rojas. Y bueno, tengo uno que dice Aleso Yupito. Yo no sé cómo se llama, mi amado hermano o hermana, pero yo le agradezco si usted nos pone en los comentarios cómo se llama, para, ¿verdad?, la próxima vez que lo saludemos, poderlo saludar por su nombre. Volvemos a lo que estamos hablando del versículo 23. Hay un gemido interior en cada creyente, porque aunque se ha recibido la justificación y la salvación por fe, el cuerpo aún sufre a causa del pecado. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? No es que nosotros pecamos por gusto, pero lamentablemente hay en nuestro cuerpo, que aún no ha sido glorificado, una ley del pecado que, como Pablo nos enseñaba en el capítulo 7, de pronto estamos haciendo aquello que no queríamos y empezamos a gemir en nuestro interior, porque el Espíritu está dispuesto para hacer las obras del Espíritu, pero la carne también hace su parte para llevarnos a hacer las cosas de la carne, que son pecado, y entonces sufrimos a causa de ese pecado. Bueno, aquellos que no sufren a causa del pecado, entonces definitivamente tienen que interiorizar realmente si la vida que están viviendo es una vida conforme a lo que Dios nos ha mandado y conforme al Espíritu Santo, como lo veíamos la semana anterior en los inicios del capítulo 8 de Romanos, versículo 24 y 25. La esperanza dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
La esperanza, mi amado hermano, tiende hacia las cosas que nunca se han probado y conocido por evidencia, y presenta a nuestro espíritu una imagen de las cosas escondidas y muy alejadas de nuestros sentidos. Es decir, nosotros tenemos una esperanza, pero esa esperanza es sobre algo que nosotros no entendemos, no conocemos, nunca hemos visto, pero en nuestro interior tenemos la certeza de que va a llegar. En todo aquello que vemos o tocamos, la esperanza no puede tener lugar. Y esto prácticamente es como nos habla el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o la esperanza de lo que se espera, perdón, la certeza de lo que no se ve. Y de hecho, la esperanza procede de la fe. Es decir, nosotros, para poder tener esperanza en todo aquello que está por venir y que la palabra nos declara y de lo cual el Espíritu Santo nos da también testimonio, tenemos que tener fe indiscutiblemente. Hay una definición que vamos a ver sobre la palabra esperanza y que dice de la siguiente manera. Esto usted lo puede encontrar, aquellos que tienen la concordancia Strong, en el Strong 1680, y nos dice que esperanza proviene del griego elpis, en fonética dice el PC. Entonces, esperar se refiere a esperar con anhelo, por lo general con placer, expectativa o confianza en algo, esperanza o esperar propiamente. En el versículo 24, que acabamos de pasar nosotros, Pablo lo utiliza el término esperanza en un sentido general. Es decir, no es la esperanza específica de algo, sino en un sentido propiamente general. Vamos a ir ahora al versículo 26 y 27. Le recuerdo, por favor, que si usted tiene alguna duda, alguna consulta o tiene algún aporte que quiera hacerlo, puede hacer en la casilla de comentarios del Facebook, ¿verdad? Yo lo estoy monitoreando, mi esposa también está por acá, como todas las sesiones, monitoreándolo, para que podamos irlo leyendo y todos vayamos creciendo en el conocimiento de lo que estamos estudiando. Versículo 26 y 27. Dice de la siguiente manera, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, versículo 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En nuestra debilidad, nosotros, los hijos de Dios, desde los que tienen muy poco tiempo de haber entregado su vida a Cristo, como los que podemos decir que tenemos muchos años de estar en el Evangelio, todos en nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, contamos siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Es una ayuda que, como hemos hablado en otras ocasiones, no es simplemente que Él nos dice qué hacer o cómo hacerlo. Es un ayo. ¿Qué es esto? Es un maestro. Es un ser espiritual que está con nosotros guiándonos, que nos impulsa en muchas ocasiones a hacer cosas que no entendemos por qué, hasta que de algo nos salvamos o algo pasó y nos damos cuenta que es Él el que nos está guiando a lo que el Señor quiere para nosotros conforme a su voluntad y su propósito. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre en el cielo. Eso podemos ver una referencia de esto que le estoy diciendo en Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Mientras tanto, el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros desde nuestros corazones. Y aquí vamos a tener que hacer una pausa para entender algo claramente. Sabemos que hay doctrinas que nos dicen, bueno, es que yo le rezo o yo le oro a San Fulano o a Santa Mengana o a San Perencejo porque ellos interceden por nosotros ante Cristo. Totalmente erróneo. La palabra de Dios no enseña eso, mi amado hermano. La palabra de Dios nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y nos enseña a través de estos versículos que hay un mediador también para con el Padre aquí en la tierra,
que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que escudriña nuestro corazón, que escudriña nuestra mente y es quien clama muchas veces, como dice la palabra, con gemidos indecibles, con palabras que no podemos comprender. A veces esto no tiene que ver, y voy a ser claro en esto, esto no tiene que ver con el don de lenguas, es otra cosa totalmente diferente. Usted puede estar en una oración metido, usted puede haber sido quebrantado por el Espíritu Santo respecto a algo, estar llorando y gimiendo en su habitación o donde quiera que usted está orando, sin entender, sin salir palabra de su boca, quizás solamente balbuceando, pero el Espíritu Santo está gimiendo a través de ese llanto, a través de ese quebrantamiento, con palabras que no podemos nosotros expresar a Dios respecto a aquello que necesitamos y que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que Él lo está haciendo de esta manera. Esa intercesión ocurre de la forma como actúa un abogado. Nuevamente, terminología legal que usa Pablo en sus cartas pastorales. Dice, ocurre de la forma como actúa un abogado que además de hablar en nombre de su defendido o cliente, lo instruye acerca de qué decir y cómo decirlo. Entonces, tenemos dos panoramas por acá. Uno son los gemidos indecibles que acabamos de hablar y otros son aquellas palabras que a veces el Espíritu Santo pone en nosotros cuando estamos orando, que nosotros no sabemos por qué razón las estamos diciendo. Tal vez estamos orando por una persona, por una situación, por nuestro país, por lo que sea. Y empezamos a orar en un sentido que no entendemos por qué razón, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él nos pone a orar por la razón que Él entiende precisamente que debemos orar, aunque nosotros no lo comprendamos de esa manera. Entonces es una forma, como dice acá, como actúa un abogado. Y dije erróneamente que Pablo usa en sus cartas pastorales. No, Pablo la usa en todas las cartas. El libro de Romanos no es una carta pastoral, es una carta general. Y Pablo lo usa en toda su terminología de escritos, en los términos legales, sobre todo en Romanos, que lo hemos hablado ampliamente. Los gemidos indecibles, esa frase que usa Pablo ahí, no son irracionales, aunque nosotros no podamos entenderlos y aunque nosotros no podamos pronunciarlos, no son palabras irracionales, pero sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento natural. El Espíritu gime, esto lo hace en el sentido de que pone en nuestro espíritu el deseo de cuando fuere necesario pedir y sentir aquellas cosas. Lo que le estaba diciendo, puede ser que usted y yo estemos quebrantados, que estemos llorando, que estemos balbuceando, que estemos ahí tirados, hechos una bomba de mocos, pero el Espíritu Santo está gimiendo desde nuestro espíritu al Señor por aquellas cosas que son necesarias. Y entonces Pablo atribuye de esa manera que nuestra necesidad de búsqueda de Dios en oración es una obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, cuando usted y yo buscamos en oración a nuestro Dios, no es simplemente porque nos nació, sino porque el Espíritu Santo hace brotar en nosotros ese deseo de búsqueda para con el Señor, porque hay cosas que necesitamos hacerlas, que necesitamos pedir, y quizá nosotros no lo sabemos en ese momento, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y eso tiene que ver también con aquellos tiempos donde tal vez usted se despierta de madrugada, o donde tal vez usted está haciendo oficio en la casa y de pronto usted empieza a orar por algo, tiene algún sentimiento que dice alguna persona por ahí, es que yo sentí en mi corazón algo y empecé a orar, empecé a interceder. Eso es el Espíritu Santo que nos está guiando hacia eso. En su amor y su misericordia, mi amado hermano, Dios nos provee el Espíritu también para acercarnos adecuadamente a Él, ya que nadie que no lo tenga podrá jamás por sí mismo pronunciar con sabiduría una sola palabra hacia Dios, si no lo hace por un instinto secreto de su Espíritu Santo. Es decir, nadie que se acerca a Dios lo hace por gusto propio, y nadie que se acerque a Dios sin el Espíritu Santo va a poder ser escuchado, así la persona crea que está siendo escuchada. Entonces, cuando nos acercamos a Dios es porque el Espíritu Santo nos está dando el camino correcto y las palabras correctas para acercarnos a Él. Le damos la bienvenida en esta noche también, que por acá veo a doña María Pérez, bienvenida, y a doña Carmen Fuentes, que nos están
acompañando en esta noche. Respecto a lo que venimos hablando, tenemos una nota filológica que ya les voy a poner en pantalla. Dice de la siguiente manera: la frase que menciona Pablo en estos versículos, que dice ayuda en nuestra debilidad, viene de una frase griega que no se la voy a leer porque definitivamente no se la voy a poder pronunciar bien, pero que significa echar una mano juntamente con, o al mismo tiempo con. Y es importante, como lo dice ahí, solo se usa esta frase, ayuda en nuestra debilidad, 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es en este versículo 26 que acabamos de leer, y la otra se utiliza en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 40. Esto es un presente de indicativo de voz media, compuesto, doble notable y tardío, que significa, como decíamos, echar una mano juntamente con. ¿Qué quiere decir? Que no es que el Espíritu Santo solo nos dice cómo hacerlo, no, Él está con nosotros haciendo eso que tiene que hacer. ¿Qué cosa? Interceder y decir por nosotros como un abogado cuando Él tiene que interceder, o decirnos a nosotros qué tenemos nosotros que decir. Ese capítulo 10 de Lucas, donde se utiliza esta frase también, Lucas 10:40, es el pasaje donde el Señor Jesús visita a la familia de Lázaro, y entonces María viene y se pone a contemplar al Señor Jesús, y entonces Marta viene a decirle a María que le ayude con el quehacer. Ahí es también donde se utiliza esa frase que es ayuda en nuestra debilidad. Es decir, Marta está apelándole a María que le ayude en su debilidad, y esa misma ayuda que Marta está pidiendo es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, según lo que nos dice este versículo 26. Aquí Pablo describe hermosamente al Espíritu Santo, poniéndose a nuestro lado en el mismo tiempo de nuestra debilidad y antes de que sea demasiado tarde. Eso es importante. Siempre que nosotros andamos en lugares resbalosos, el Espíritu Santo nos va a advertir. Siempre que nosotros necesitamos oración por cualquier situación, el Espíritu Santo nos va a advertir. Siempre. Entonces, es una obra preciosa lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos cuida, nos alienta, nos ayuda y nos hace buscar de Dios cuando lo necesitamos. Le damos también la bienvenida en esta noche a la hermana Luisa. Dice por acá, vamos a ver, la pastora Gladys Casanova. No sé si está en la transmisión, pero sí se ha unido al grupo de Inconmovibles de WhatsApp. Entonces, bueno, si está en la transmisión, le damos la bienvenida. Tenemos otra nota filológica que quiero que veamos, y esta trata sobre la palabra intercede, que lo que nos dice por acá es que viene de esa otra palabra griega que usted puede ver en pantalla y que tampoco se la voy a pronunciar porque se me va a trabar la lengua ahí, pero que lo que hace Pablo aquí es usar una palabra pintoresca que denota rescate por parte de uno que llega casualmente a donde alguien que está en problemas y que en su favor usa términos inentendibles a él. Qué tremendo esto, mi amado hermano, porque como estábamos diciendo, no es que el Espíritu Santo dice cosas que no son, inentendibles para Dios, o que definitivamente no tienen razón, sino que son inentendibles para nosotros. Y eso quizá puede verse utilizando esa misma terminología jurídica que Pablo utiliza, como cuando una persona tiene que enfrentarse a un juicio y de pronto el abogado empieza a usar términos legales que el acusado que está defendiendo no comprende totalmente qué es lo que se está hablando, pero el abogado sí sabe qué es lo que se está hablando, y el juez también sabe qué es lo que se está hablando, y entendemos claramente que lo que está haciendo es defendiéndonos, cuidándonos, intercediendo por nosotros. Y bueno, hemos llegado aquí a la conclusión de lo que era la primera sección de esta enseñanza de Romanos 8, ¿verdad? De la parte 2. La primera sección, que como se llama o tiene por título en nuestras Biblias, es Viviendo en el Espíritu. Cierra precisamente acá en este versículo 27, y ahora pues vamos a pasar entonces a la segunda sección, que nos dice que nosotros somos
más que vencedores. Qué hermoso, ahora sí lo que viene. Ya hemos visto entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros, cómo nos enseña cuál es nuestra identidad en Cristo, que somos hijos de Dios por adopción legalmente. Como dije ayer en la transmisión precisamente de la Fraternidad Cristiana Santa Fe en el culto de adoración, ayer se estaba tocando el tema sobre la identidad en Cristo. Usé palabras muy fuertes, pero lo voy a volver a decir esta noche. Dios no tiene hijos bastardos, todos son hijos legítimos. Cada uno de nosotros es un hijo legítimo de Dios. Cada uno de nosotros es copartícipe con Cristo de la herencia que Él tiene para nosotros, herencias celestiales, y de lo cual ya podemos empezar a disfrutar a causa de la obra de Cristo en nosotros. Y ahora entonces vamos a entrar a otra sección, como decía, que tiene por título que somos más que vencedores. Pero entonces, antes de iniciar con esta sección, ahora sí, bueno, son las 7:48, ¿verdad? Hoy vamos bastante rápido, como usted se ha dado cuenta, pero vamos a pasar entonces a un tiempo que yo amo montones, y es el tiempo de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Y esta noche nuestro hermano Jason ha preparado algo hermoso para nosotros, y yo quiero entonces darle el pase a Jason, que usted pueda relajarse un poquito, que usted vaya terminando sus notas si lo está haciendo, que usted vaya preparando sus preguntas, sus consultas, sus aportes hasta lo que llevamos, pero mientras tanto también usted pueda relajarse ahí donde se encuentra, y que su espíritu se conecte con el Señor a través de la música, a través de la alabanza, a través de la adoración. Así que, Jason, te damos el pase, y muchas gracias por estar con nosotros en esta hermosa sesión, en este tiempo de Romanos 8. Adelante, Jason. Muy buenas noches. Adelante, Jason. Muy buenas noches. Santo Señor, te alabamos, Padre. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a alabar al Señor, amén. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy.
te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a adorar al Señor, dile. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, santo, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Santo Señor, te alabamos. Eres grande, Señor, eres soberano, Padre. Alábale al Señor siempre, amén. Que el Señor le bendiga. Es un honor poder alabar al Señor con ustedes, amén. Muy buenas noches. Dios le bendiga, amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jay, muchas gracias. Mil disculpas más bien de que tuve un problema ahí en los controles de sonido y no pudieron escuchar el saludo inicial de Jason. Pero definitivamente al único que rendimos todo el honor y toda la gloria es al Rey de Gloria, precisamente. Muchas gracias por ese tiempo tan precioso. Jason Salazar, que es uno de los salmistas de la congregación Puerta de Esperanza allá en San Sebastián, que la pastorea la pastora y amiga nuestra Marisa Duarte, a la cual también le enviamos un fuerte abrazo, y que también su hermana Mabel Salazar, yo sé que anda por ahí, la había visto en un principio, también le enviamos un fuerte abrazo. Son una gran bendición para nosotros, una familia de salmistas, de adoradores, bueno, algo precioso lo que Dios está haciendo en sus vidas, y te damos gracias porque realmente todo este tiempo de alabanza y adoración nos ayuda también a conectarnos, a llenarnos más del fuego del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor por cada uno de ellos y por sus talentos. Buenas noches, le damos la bienvenida a Ingrid Chinchilla y bueno, vamos a seguir ahora sí con lo que nos resta de la enseñanza de Romanos capítulo 8 parte número 2, y ahora vamos desde el versículo 28 hasta el versículo número 39, y decíamos que tiene por sección un inicio, un título que nos dice más que vencedores. Y yo sé que los versículos que vamos a ver acá son muy conocidos por muchos de nosotros. Doña Nieves, bienvenida también por acá, Doña Nieves Cabezas, que se conecta con nosotros en esta sesión. Vamos a ver entonces ahora sí lo que dice el versículo 28. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estábamos hablando precisamente al inicio de esta transmisión sobre ese versículo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, absolutamente todo, mi amado hermano, tenemos que entender que todo nos ayuda bien, que todo tenemos. En todo esto hay un propósito de parte de Dios que a veces nosotros quizá no podemos entender, y hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que a veces nosotros podemos creer que son malas, pero a los ojos de Dios son realmente buenas. Y podemos ver a lo largo de la Biblia una serie de acontecimientos que uno puede verlos como malos. Lo vemos con Moisés, lo vemos con José, lo vemos con Abraham, lo vemos con el rey David, lo vemos con Pedro. En fin, a lo largo de la Biblia, una serie de acontecimientos que cuando los leemos quizá por primera vez y vemos sus historias, podemos pensar que son malos, pero definitivamente son cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. Como dice este versículo,
a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien. Bienvenido, don Leónidas Pérez. Y yo tengo en mis notas lo siguiente: Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que lo hace para el mayor bien de los creyentes. Entonces, cada vez que nosotros afrontamos cualquier situación, sea cual sea, debemos entender que Dios tiene un propósito en ello y que eso nos va a traer una bendición. En este contexto, el bien, entre comillas, la palabra bien del que habla Pablo no se refiere al bienestar terrenal, eso debemos tenerlo claro, sino a la conformidad con Cristo, a una relación más estrecha con Dios, a llevar frutos para el reino y la gloria de Dios. Es decir, todo lo que pasa a nuestro alrededor es una preparación para que nosotros podamos cumplir, primero, con el parecernos cada día más a Cristo. Segundo, con el poder llegar al tiempo en que seamos glorificados a través de la resurrección o la venida del Señor Jesucristo, y nosotros podamos tener esa preparación espiritual para podernos encontrar con Él adecuadamente, y también para llevar frutos para el propósito y el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Y ese propósito y llamado puede estar contenido en una gran cantidad de cosas. Puede ser no solamente porque a veces creemos que solo aquellos que sirven en la iglesia tienen un llamado y un propósito. No, mi hermano. También aquellos que no sirven en la iglesia, también aquellos que tal vez tienen una empresa, tienen un negocio, que trabajan para el gobierno, en fin, en todo hay un propósito y Dios nos va preparando día a día para ello. Dice Coqui, cosas buenas, cosas malas, como pregunta, la expresión que Pablo usa en Romanos 8:28 y en la forma en que está traducida en esta versión, deja en claro ante sus oyentes que Dios hace, opera, influye providencialmente de tal manera que todas las cosas ayuden para el bien de los que le aman. En la versión Reina Valera 60, el énfasis en la traducción está en el resultado natural del amar a Dios, en la esperanza de que todo salga bien. Muchas gracias, Coqui, totalmente de acuerdo con tu apreciación. Ahora bien, aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en la más amarga desilusión, aún siendo maltratados, los cristianos deben tener claro que Dios está obrando para su bienestar, aunque no sea comprensible para nosotros. Y tal vez nosotros hoy no lo podemos entender quizá con mucha claridad, y voy a ser muy serio en lo que voy a decir. No quiero tampoco que alguien se sienta ofendido, pero vamos a hablar las cosas como siempre las hablamos, como son. Quizá por muchas enseñanzas que se han metido en la iglesia, donde todo es positivismo, donde todo es éxito según el mundo, donde todo es que vamos a estar mejor y que lo mejor está por venir y que Dios tiene grandes cosas para nosotros, y toda una serie de enseñanzas que se han metido en la iglesia, hemos llegado a no entender correctamente que en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles, Dios está obrando para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. En medio de un jefe que nos maltrata, en medio de una persecución, en medio de alguna situación que no podemos entender, Dios está operando para hacer crecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter, para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo, que al final de cuentas de esto se trata. Cuando uno ve la palabra de Dios, cuando uno entiende lo que estaban viviendo esos cristianos en el tiempo en que Pablo escribe, como hablábamos la semana anterior, podemos ver que hay una serie de luchas y muchos de ellos estaban dispuestos a ir hasta la muerte con tal de cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito en ese tiempo? Establecer el cristianismo, establecer aquello que decía que era verdad, lo que ellos testificaban, de que Cristo había venido, de que había iniciado una nueva era, la era mesiánica, a través de la cual, por medio de la gracia y de la fe, ya no por las obras, se iba a alcanzar la salvación. Ellos tenían ese propósito. Entonces, nosotros también tenemos ese propósito, que aún en medio de las aflicciones, de la tribulación, de las angustias, Dios está operando para con nosotros. La frase que nos dice, los que son llamados conforme a su propósito, que es la parte B de este versículo 28, es una frase que pareciera se ha añadido como una corrección para que nadie piense que los creyentes, escuche bien esto, por el hecho de amar a Dios o de decir que aman a Dios, obtienen méritos propios
o por medios propios los resultados favorables que pueden resultar de sus adversidades y tribulaciones. Es decir, que nadie vaya a creer que porque ama a Dios las cosas le salieron bien. No, sino que hay un propósito en todo ello, por lo cual Dios se glorifica en medio de nosotros. Vamos a pasar ahora al versículo 29, pero vamos a darle también la bienvenida a Maritza Chavarría, que está con nosotros, y a Melissa Monge, que también se está conectando en este hermoso tiempo de enseñanza y estudio bíblico. Versículo 29 nos dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, quien, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. La frase que nos dice Pablo acá, antes conoció, que ahorita vamos a ver una nota filológica respecto a esta frase, es una expresión bíblica, comúnmente usada para hablar de amor hacia alguien. Es una frase muy íntima, mi amado hermano. Se utiliza en términos de una intimidad muy cercana, al punto de llegar en algunos pasajes bíblicos a la intimidad sexual, es decir, la parte más íntima y profunda. Entonces, Pablo nos está diciendo también con esa frase que Dios nos conoció. No lo dice en un término de esa intimidad carnal que nosotros podemos llegar a tener con nuestra esposa o las mujeres con su esposo, que es el mayor acto de conocimiento y de intimidad, sino que Pablo lo usa en referencia a una intimidad que Dios tiene espiritualmente para con nosotros, que es decir, no hay más allá. Es lo máximo que nosotros podemos experimentar. Y podemos ver referencias de esta frase también en Jeremías 1.5, en Oseas 13.15, en Amós 3.2, en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, en Lucas 1.34 y también en Gálatas 4.9. Allí podemos encontrar también referencias de esta frase que Pablo está utilizando en este momento. Además, debemos tomar conciencia que desde antes de la creación, Dios ha estado siempre actuando por nuestro bien. Nada de lo que pasa en su vida, nada de lo que ocurre en mi vida, mi amado hermano, es una casualidad. Dios tiene todo planeado conforme a su propósito, conforme a su voluntad, y siempre es para nuestro bien, pero también siempre es para gloria de su nombre. La nota filológica que vamos a ver precisamente tiene que ver con esta frase que dice antes conoció, y nos indica de la siguiente manera. Esta frase viene del griego proegno, y que es un aoristo de indicativo, es un viejo verbo usado también en Hechos 26.5. Este conocimiento anticipado y esta elección son situados en la eternidad, según podemos verlo también en Efesios 1, versículo 4. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la eternidad Dios nos ha conocido. Toda la palabra, o cuando usted lee la palabra, nos damos cuenta de esta verdad. Desde la eternidad Dios nos ha conocido. Desde la eternidad Dios nos ha elegido para llegar a ser su pueblo. Y también por acá, para que usted pueda entender también esto y agregarle un poquito más de carnita a lo que estamos hablando, hay una definición que vamos a ver, y es la definición sobre la palabra conforme. Dice de la siguiente manera, usted puede encontrarlo en la concordancia Strong, en el número 4832 del griego, y que esta palabra es del griego sumorphos, y entonces quiere decir que es formado juntamente, es similar o es semejante a. En el Nuevo Testamento, mi amado hermano, se usa únicamente en dos ocasiones. Esta frase conforme solamente se utiliza en este versículo 29 del capítulo 8 de Romanos, y también lo utiliza Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 21. Donde nuestros cuerpos, ahí en Filipenses, se muestran en conformidad con el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ir ahora también al versículo número 30. Le vuelvo a repetir, si usted tiene alguna duda, alguna consulta o algún aporte, por favor no dude en hacerlo en la caja de comentarios. Versículo 30. Dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también el Señor ha glorificado. Este versículo 30 es conocido por los entendidos como la cadena de oro. Apúntelo ahí en sus notas. La cadena de oro presenta la secuencia de los actos divinos de salvación ligados entre sí, de tal manera que cada creyente experimenta cada paso. Es decir, cada uno de nosotros ha experimentado o experimentará cada uno de estos pasos. Primero, el hecho que fuimos predestinados, luego que el Señor nos llamó, luego de habernos llamado nos ha justificado, y luego de que nos ha justificado en su tiempo, en su venida, Él nos va a glorificar. La palabra que usa aquí Pablo, que dice predestinó, se refiere a que Dios puso aparte al pueblo escogido antes de la fundación del mundo para salvación y gloria eterna. Hay una referencia respecto a esto en el capítulo número 1 del libro de los Efesios, en los versículos 4 y 5 y en el versículo 11. Debemos entender, mis amados, y esto es un tema un poco más profundo, hoy no vamos a entrar en esa profundidad, pero debemos entender que cada uno de nosotros ha sido elegido por parte de Dios, y que hay personas que por más que se les predique el Evangelio, nunca llegarán al conocimiento de Cristo. Va a haber una parte de la humanidad que nunca llegará al conocimiento de Cristo, que se levantarán contra el Señor juntamente con el anticristo, pero tenemos un pueblo y nosotros tenemos la bendición de haber sido escogidos para ser parte de ese pueblo, según lo que Pablo nos ha enseñado. Hay una nota filológica sobre este versículo 30 que se trata precisamente sobre la palabra predestinó, que usted puede encontrarla en el Strong 4309, y dice de la siguiente manera: proviene de la palabra griega proorizó, y esto se refiere a limitar de antemano, predeterminar o determinar antes de. Se usa principalmente esta palabra para declarar los decretos eternos y los propósitos de Dios y sus designios en el plan de salvación en este versículo. Esta palabra significa eso, se lo voy a volver a leer: declarar los decretos eternos y los propósitos de Dios y sus designios en el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y tenemos también otra nota filológica respecto a este versículo. Vamos a ver dos notas filológicas más y vamos a ver una definición más que se las voy a poner en su pantalla. La otra nota filológica refiere, acabamos de ver predestinó, ahora vamos a ver sobre la palabra justificó. Pudiera muy bien interpretarse en este versículo 30 como la gracia de Dios desde el llamamiento hasta la muerte, pero como en toda la epístola, Pablo la interpreta por imputación gratuita de la justicia de Dios. ¿A qué se refiere imputación gratuita? Lo que hemos hablado en otras ocasiones, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Un día de estos, y voy a hacer el comentario, estaba viendo en una de las páginas de Facebook, que yo le doy cierto seguimiento, una declaración que pareciera correcta, pero no lo es, y quiero tomar esto como ejemplo. Ellos declaran de que su creencia es que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, y eso es un error teológico, mi amado hermano, que se lo quiero explicar. Es un error doctrinal. Nosotros no somos salvos por la sangre de Cristo. Permítanme un segundo. Perdón. Nosotros no somos salvos por la sangre de Cristo únicamente. La sangre de Cristo, ya lo hemos explicado, lo que hace es quitar de nosotros el pecado.
A diferencia de lo que declara el Salmo 32, que nos habla sobre la preeminencia del perdón. El Salmo 32 dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido quitada y perdonado su pecado. Nosotros, los cristianos, después de la obra de Cristo, nuestro pecado no es cubierto, es lo que dice el Salmo 32, no es cubierto el pecado, nuestro pecado es quitado. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios tras sacrificios para poder cubrir a través de la sangre de los corderos perfectos el pecado de las personas. Había un cubrimiento, pero a través de la obra de Cristo ya no hay un cubrimiento, el pecado fue quitado de nosotros. Pero es erróneo teológicamente y doctrinalmente decir que somos salvos por la sangre de Cristo. Nosotros somos salvos por la obra completa de Cristo. ¿Cuál es esa obra completa? El haber venido, el haberse encarnado a través de una mujer que fue una virgen por obra del Espíritu Santo, vivir una vida perfecta de obediencia a Dios, vivir una vida perfecta de cumplimiento de la ley de Dios y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, donde Él derramó su sangre por nosotros para el perdón y para eliminar ese pecado. Además de eso, llevó nuestra carga sobre Él, toda la ira de Dios, ya lo hemos estudiado en otros capítulos, vino a fundir sobre Cristo totalmente para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón, y a través también de su resurrección, a través de toda esa obra es que nosotros somos totalmente salvos. Entonces, es lo que tenemos que entender, es por esa obra de Cristo, como estábamos leyendo en la nota filológica, por imputación gratuita de la justicia de Cristo, que nosotros ahora somos justificados y podemos ser llamados hijos de Dios y podemos tener nuestra conciencia limpia, como lo hemos hablado, entendiendo que a veces por nuestro pecado nos sentimos culpables, pero delante de Dios nosotros ya hemos sido perdonados y hemos sido justificados delante del Padre por esa obra de Cristo. La otra nota filológica que vamos a ver tiene que ver con la palabra glorificó, que ya usted tiene allí en pantalla. Entonces nos dice que es cierto que la glorificación pertenece al futuro, pero Pablo la pone en la misma línea del versículo 29 para dar a entender que es tan segura como si ya estuviese concretada. A esto se le llama un aoristo proléptico, aoristo proléptico. Y ya que usted viene escuchando, ya creo que desde la semana pasada, y hoy también lo he escuchado bastante, qué es un aoristo, le voy a explicar a usted también a qué se refiere la palabra aoristo. La palabra aoristo es un verbo indefinido que solamente existe, mi amado hermano, en el griego. Por eso probablemente usted nunca había escuchado ese término, si es que usted no ha estudiado la palabra de Dios antes o no ha estudiado un poquito de teología. El aoristo es un verbo indefinido, por lo que no tiene implicaciones temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se refiere a un tiempo específico, sino que es algo totalmente indefinido y que a veces puede referirse a una acción única en el tiempo, a veces a una situación o una acción puntual, y a veces es a una acción continua. Entonces, si usted busca ese tipo de verbo en el español, no lo va a encontrar. Solamente existe el aoristo en el griego. ¿Por qué es importante tomar nota de esto? Porque a lo largo de toda esta enseñanza y probablemente más adelante, si vamos a estudiar otras cartas de Pablo, vamos a encontrarnos mucho con esto. De todas formas, en todo el Nuevo Testamento, al haber sido escrito en griego, vamos a encontrarnos con esta terminología, con este tipo de verbos. Entonces, ya vieron la amplitud del asunto. Puede ser algo totalmente continuo, puede ser por una acción específica o puede ser en un momento específico que se da. Vamos a ir ahora sí al versículo 31. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro versículo muy conocido que utilizamos mucho cuando nos vemos quizá en algunas dificultades específicas. La frase "si Dios es por nosotros" no expresa una situación hipotética, sino una realidad segura. Dios verdaderamente está con y está por nosotros. Somos sus hijos. Así como la gallina defiende a sus pollitos,
Así como un padre o una madre de familia hoy en día defiende a sus hijos a capa y espada, yo he escuchado a padres y a madres decir, a mí no me importa que se metan conmigo, pero si se meten con mis hijos me van a conocer. De la misma manera, Dios también está con nosotros. No es algo hipotético, no es algo que decimos porque sí, porque nos hace sentir bien. Dios está con nosotros y por nosotros. Él nos cuida. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían esa misma seguridad, así como lo declara David en el Salmo 23, en el versículo 4, donde él viene y dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una declaración no como un anhelo del corazón de David, sino con una seguridad ferviente. Es una declaración verdadera. Dios está conmigo. También podemos ver una referencia a esto en el Salmo 27.1, donde el mismo David dice, esto sé, que Dios está por mí. Hay una seguridad en esas declaraciones. La frase que nos dice al final del versículo, ¿quién contra nosotros?, nos hace comprender que algunas veces los adversarios parecen demasiados, parecen muy grandes, parece que nos superan en número. Puede ser esos adversarios, puede ser el mundo, puede ser la carne, puede ser el enemigo, puede ser las falsas religiones, pueden ser doctrinas, puede ser usted mismo a través de su mente y su corazón, quien está contra usted mismo también luchando en algunas cosas, quizá por las heridas del pasado, por acusaciones de pecado, por ciertas cosas. Pero Dios nos ama y Él es soberano, mi amado hermano. Como Dios y Padre, si nos sometemos a Él, estará a nuestro favor y por nuestra bendición. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y por nosotros, debemos de someternos totalmente a Él y entender que Él va a salir en nuestra defensa en todo aquello que esté bajo su voluntad. Algunas veces me ha tocado hablar con algunas personas sobre este punto y lo digo con claridad y lo digo con seriedad. Si usted y yo nos metemos a hacer cosas que Dios no nos mandó, aunque esas cosas parecieran cristianas, Dios no nos va a respaldar. Él va a respaldar todo aquello que Él nos ha mandado a hacer cuando nosotros nos hemos sujetado a Él, y vemos de esto también en la Escritura una serie de enseñanzas respecto a esto que le estoy hablando. Usted puede encontrarse cuando usted lee en el libro de los Hechos, como Pablo viene y dice que él había querido ir a tal lugar, pero que el Espíritu Santo se lo impidió, que quiso ir a otro, pero que el Espíritu Santo no lo dejó, o que el Espíritu Santo lo impulsó a hacer esto o a hacer lo otro. Usted lo puede encontrar a lo largo de la Escritura, y es igual a esto que estamos hablando. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, a su propósito, podemos saber que vamos a tener el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, y no por nada, por ahí siempre se dice que lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces, aquellas cosas que usted y yo nos aventuremos a hacer, aunque sea con un gran corazón, aunque sea con muy buenas intenciones, si no procede de Dios, si no procede del Espíritu Santo y de su voluntad, no podemos esperar que el Señor nos respalde. Aunque debo decir también que muchas veces, con las metidas de pata, por nuestras intenciones, el Señor sale en nuestra defensa. Versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Usted sabe lo que es entregar a su propio Hijo, a su unigénito, por toda la humanidad, que en todo caso desde el inicio de la creación no ha hecho más que desobedecer. Bueno, aquí Pablo nos dice algo precioso. A diferencia de Abraham, a quien se le probó y se le permitió conservar a su hijo Isaac cuando se le pidió un sacrificio, Dios no perdonó ni eximió a su propio Hijo de sufrir el castigo por el pecado de la humanidad. Y esto nos puede parecer quizá en algún momento algo muy duro de asimilar, de tragar. Nos puede parecer incluso algo muy cruel. Pero le digo una cosa, mi amado hermano, si Dios no hubiera hecho esto como lo hizo, en su plan perfecto que ya estaba establecido desde la eternidad, usted y yo hoy no tendríamos salvación, porque es imposible, como ya lo hemos estudiado, para cualquier ser humano cumplir con las demandas de la ley. Siendo así, tampoco se limitará a hacer cosas menores a nuestro favor,
para nuestro beneficio y gloria de su nombre. Por eso aquí lo que podemos decir es que no cabe duda de que lo que Dios está haciendo por nosotros es para nuestro bien. No cabe duda de que si usted y yo pedimos algo a Dios que Él sabe que es beneficioso para nosotros, que va a ser de bendición y para gloria de su nombre, Él no va a escatimar en dárnoslo. A veces nos desesperamos, a veces no entendemos y decimos, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no me escucha? No, Él siempre responde. A veces hay un sí de respuesta, a veces hay un no de respuesta y a veces hay un espérese, pero siempre hay una respuesta de Dios para nosotros. Él no va a escatimar a hacer bien para nosotros si ya nos ha dado incluso a su Hijo para que Él pagara por nosotros las deudas que teníamos con Él. Entonces siempre va a actuar a nuestro favor. Tenga por seguro y más bien agradézcale al Señor cuando usted le ha pedido algo y Dios no se ha manifestado en su favor de lo que usted está pidiendo, que probablemente el Señor lo está guardando de algo que no es apropiado, que probablemente usted está pidiendo algo que parece bueno, pero que para Dios, que conoce nuestra vida, no es bueno, o que tal vez no es el momento adecuado para recibirlo. Vamos a ir al versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué nos quiere decir acá Pablo? Satanás, los adversarios que antes hablábamos, o incluso la propia conciencia de nosotros los creyentes puede lanzar acusaciones. Pero los que han creído en Cristo nunca serán hallados culpables. Usted puede tener todas las acusaciones del mundo que usted quiera, y Satanás puede venirle a meter en su cabeza cuantas cosas usted ha hecho desde el día en que nació hasta ahora, pero nunca seremos hallados culpables delante de Dios, pues Dios nos ha declarado justos ante el mundo en el tribunal divino a causa de la obra de Cristo. Es Dios mismo el que nos ha justificado a través de Cristo, y eso es lo que Pablo nos deja ver en este versículo. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo que estábamos hablando ahora es el Señor Jesucristo, quien a través de su obra, nosotros por gracia de Dios podemos ser salvos, y quien intercede por nosotros ante el Padre. Los cristianos pueden gozarse en la certidumbre de que nunca seremos condenados, porque Cristo murió por nosotros y pagó todo el castigo por nuestros pecados, todo el castigo, mi amado hermano, por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados que vamos a seguir cometiendo mientras estemos en esta carne. Cristo ya pagó absolutamente todo eso y resucitó, demostrando que su muerte fue eficaz. Está sentado triunfalmente a la diestra de Dios Padre e intercede por su pueblo en virtud de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y aquí quiero que veamos un dato muy hermoso que trata sobre un aspecto histórico contextual. Es la primera vez en las enseñanzas que vamos a ver este dato, un aspecto histórico contextual. Y esta frase que dice a la diestra de Dios nos quiere decir que la diestra del rey era antiguamente la posición de honor y significa en él poder y gloria reales. Esto es una declaración de igualdad. Entonces, hay un pasaje en la palabra de Dios, no preciso ahorita el pasaje claro, pero yo creo que tal vez usted lo ha escuchado o al menos lo ha leído en algún momento, donde el Señor Jesús está leyendo el libro de Isaías y Él viene y dice, esta palabra se ha cumplido entre vosotros. Y también dice, porque veréis al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, los judíos saben que se estaba refiriendo a Él, sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros podemos ver en ese pasaje cómo los judíos de ese tiempo quisieron apedrearlo por esas palabras. Eso fue por lo que yo le acabo de leer. Cuando el Señor Jesucristo dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, lo que está diciendo es que Él mismo tenía la misma autoridad que Dios. Entonces, Él mismo se está poniendo por igual a Dios, y es por esa razón que los judíos pretendían apedrearle en ese momento, porque para ellos eso era una blasfemia. Lógicamente ellos
No entendían que Él era el Hijo de Dios y que era el Cristo. Pero entonces, eso es lo que nos está diciendo por acá. El hecho de que se declare a la diestra de Dios nos está diciendo que hay una igualdad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están al mismo nivel de igualdad en la deidad trinitaria que nosotros creemos y que profesamos. Versículos 35 y 36. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El pueblo de Dios, mi amado hermano, siempre ha enfrentado persecuciones y sufrimientos. Siempre. Yo le voy a decir algo con todo respeto y con todo amor. Si a usted cuando vino a Cristo le dijeron que ahora su vida iba a ser diferente, que ahora sus problemas iban a arreglar, que ahora todo iba a ser gozo, paz, felicidad, un cuento de hadas, una cama de rosas, mi amado hermano, a usted no le dijeron la verdad. Todo el tiempo, desde que el pueblo de Dios nació con el llamamiento de Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos, hasta el día de hoy, el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones, ha sufrido tribulación, ha estado en sufrimiento constante. Y se hace referencia en estos versículos al Salmo 44, 22, específicamente en el versículo 33, donde nos dice, como está escrito, entendiendo estas tribulaciones. Ahora bien, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Como dice ahí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahí podemos ver una lista de todas las tribulaciones que en ese momento se podían pensar, que podían estar viviendo, y quizá algunas de esas hoy no las estamos viviendo, pero vivimos otras que también nos hace sentir muy probablemente de manera similar como se sintieron los primeros cristianos o como se sintió el pueblo de Dios desde antes de la venida de Cristo. Versículo 37. Dice acá, antes en todas estas cosas, un versículo muy conocido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una pregunta de la pastora Gladys sobre el versículo 34. Entonces, vamos a ver esta pregunta. Dice, pero esto no es una licencia para pecar. Versículo 34. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver qué nos dice. Perdónenos, vamos a devolver un momentito para aclarar esta duda. Vamos a ver qué nos dice ya el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No, definitivamente no es una licencia para pecar, pastora Gladys, y yo sé por qué me lanza la pregunta. Debemos entender, como habíamos visto en la semana anterior, que la obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra regenerativa. Ningún cristiano tiene licencia para pecar, y dijimos la semana pasada con mucho énfasis y con mucha seriedad que todo aquel cristiano que se deleita en pecar definitivamente tiene que hacer una introspección respecto a su cristianismo, respecto a entender que la obra de Cristo no es una licencia para que nosotros sigamos en nuestra vida pecaminosa, sino que es una obra que nos ha separado de las obras de la ley, de la esclavitud de la ley, para entender que ahora por gracia, aunque pecamos en algún momento, no de forma deliberada, sino inconscientemente, o a veces metemos la patota por nuestra terquedad, un cristiano que peca siempre por medio del Espíritu Santo se va a sentir incómodo de ese pecado. Y una persona que está viviendo en pecado constantemente, lo habíamos visto en el capítulo 1 de Romanos, aquellos que insisten en pecar y pecar y pecar y pecar y ponen por justificación que a través de la gracia podemos pecar libremente, dice que por cuanto no tuvieron en consideración a Dios, Dios los entrega a sus propios deleites y pecados. Entonces, ¿qué podemos entender? Y es muy fuerte lo que voy a decir, pero es una verdad bíblica, teológica y doctrinal. Aquellos que se dicen cristianos e insisten en llevar una vida pecaminosa no son hijos de Dios.
Quien tiene amistad con el mundo, nos enseña Juan, no ha conocido a Dios y por tanto no es hijo de Dios. Y a lo largo de la escritura lo vemos, el mismo Señor Jesús dijo, el que me ama guardará mis palabras. La persona que quiera vivir en pecado y que quiera tomar estos versículos como una justificación para pecar, definitivamente no debería ni siquiera, con todo respeto, llamarse cristiano. No quiero decir con esto, porque lo he aclarado también en otras ocasiones, no quiere decir que no pecamos. Sí pecamos, lo vimos en el capítulo 7 de Romanos hace 2 semanas. Pecamos, hay una ley del pecado en nosotros que nos hace hacer, valga la redundancia, aquello que no queremos, que está en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, porque con el Espíritu, dice Pablo, obedecemos a Dios y con la carne obedecemos al mundo. Pero no quiere decir que un cristiano viva en pecado, y como Alejandra Sancho había hecho en uno de sus comentarios, creo que en ese mismo capítulo 7, un cristiano nunca puede ni pecar en paz, ni vivir en paz con el mundo. El cristiano que se aparta de Dios, porque hay cristianos que se apartan, también la semana pasada veíamos, hay momentos en que un cristiano entra en periodos de pecado, razones por las cuales no vamos a entrar ahorita a discutir, porque es un tema bastante profundo, pero el cristiano, aunque esté apartado, no va a vivir pecando en paz, siempre va a haber ahí el Espíritu Santo que lo está redarguyendo de todo pecado para hacer que en su tiempo él pueda volver a casa. Vamos a retomar entonces lo que decía el versículo 37. Muchas gracias, Pastora Gladys, por esa pregunta que nos lanza por acá, y le damos la bienvenida a Lidia Gamboa, que se está uniendo a la transmisión en este momento. Decíamos, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué preciosa declaración. Los cristianos somos más que vencedores, porque Dios hace que todas las cosas, incluso el sufrimiento y la muerte, sean para bien. Ahora, le voy a decir una cosa, y otra vez me toca disculparme porque tal vez mis palabras van a sonar muy duras respecto a lo que voy a decir. El ser más que vencedores no significa lo que muchas personas a veces tienen para tomar este versículo. No es que yo me metí en una carrera y ahora porque estoy en Cristo yo soy más que vencedor. No es que yo me metí a hacer un negocio y ahora que estoy en Cristo y las cosas no me van saliendo porque no era la voluntad de Dios que lo hiciera, pero como yo soy más que vencedor, como dicen algunos, por ahí hay una frase que dicen, descubre el campeón que hay en ti. No se trata de eso, mi amado hermano. Se trata de que antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que vimos en el versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. De esas cosas es las que Pablo está hablando. Antes, aún en medio de todo eso, aunque perdamos nuestra vida, aunque salgamos heridos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa victoria que nosotros tenemos a través de Cristo es para que nosotros podamos ser glorificados y llegar a conocer más a Cristo, a ser más como Cristo y a poder dar más gloria y testificar a Dios. ¿Testificar en qué sentido? Del Dios que tenemos, de que el Evangelio es verdadero, de que su palabra es verdad en nosotros y se ha hecho rema. De eso se trata, no se trata de cosas superfluas que a veces queremos entender, de personas que a veces dicen, bueno, es que me metí a sacar un préstamo y las cosas no van saliendo, pero somos más que vencedores en Cristo. No se trata de eso, no se trata de cosas insignificantes que tienen que ver con lo terrenal, perdone que lo diga de esa manera. Se trata de las cosas espirituales, de las cosas que Dios tiene preparados para nosotros, en las que Dios nos hace triunfar a través de esa obra de Cristo y nos ayuda, aún en medio de toda esa tribulación, de todas esas angustias, persecuciones y demás, a poder salir victoriosos. Versículo 38 y 39. Que, por cierto, ya esos versículos, estamos hablando ya del cierre de este capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, qué declaración tan preciosa. Antes de dar la explicación de estos dos versículos, dice Alejandra Sancho que hay una referencia en Primera de Juan 3:9. Como tenemos un poquito de tiempo todavía, lo voy a buscar. Búsquelo usted ahí en su Biblia si puede. Primera de Juan 3:9. Vamos a ver qué nos dice y qué es esta referencia que nos hace Alejandra Sancho. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, gracias, Ale, esto va respondiendo también, y es una referencia a la pregunta de la pastora Gladys Casanova Moreno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una declaración tremenda que tenemos también que tomar en consideración. Muchas gracias, Ale. Nos dice don Heriberto Jiménez, si no me equivoco, porque quiero saludar, creo que es don Heriberto el que se une a las transmisiones con su esposa y con su hijo, a los cuales también les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y es una bendición tenerles aquí. Dice, yo creo que pecamos por nuestra naturaleza humana, totalmente, pero ya no somos practicantes del pecado como hijos de Dios, totalmente, don Heriberto. Como lo hemos visto en otros capítulos, tenemos una naturaleza que ha sido heredada por medio de Adán. Como dice el capítulo 7 de Romanos, hay una ley en nuestra carne que es la ley del pecado y la carne siempre va a buscar el pecado. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer morir. Pablo nos dice, hagan morir las obras de la carne. ¿Esto de qué se trata? No se trata de que yo le pida a Dios que Dios mate esas obras, sino que yo tengo que hacerlas morir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago yo morir las obras de la carne? Bueno, yo tengo que empezar a vaciarme del mundo y empezar a llenarme de Dios. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la adoración, a través de empezar a alejarme de aquellas cosas que me apartan de Dios y empezar a acercarme a aquello que me acerca a Dios. Muchas gracias, don Heriberto, por ese comentario que nos hace. Entonces vamos a ver la explicación de lo que teníamos en estos versículos 38 y 39, que son una declaración preciosa de nuestro Señor a través de Pablo, y lo voy a volver a poner porque vale la pena que lo volvamos a leer. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumidas cuentas, nada, nada, absolutamente nada. Cuando Pablo usa la frase, por lo cual estoy seguro, con esta frase Pablo responde a la pregunta planteada en el versículo 35, donde él dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Con la certeza absoluta de que nada podrá jamás separar al pueblo de Dios de su gran amor y su gran misericordia. La lista que Pablo nos da en estos dos versículos abarca todas las dimensiones del tiempo y del espacio, así como de ángeles y demonios y todas las potestades creadas. Pablo está persuadiendo de 4 cosas. Si usted está anotando, anótelo por ahí. Bienvenido Estevitan Espinosa, que se une también a la transmisión. Punto número 1 de lo que Pablo nos está persuadiendo, para que usted lo asimile, usted lo anote, pero que también usted lo asimile, que usted lo apunte en su corazón y en su mente y lo haga suyo. Dios nos ama, no podemos tener duda de eso. Dios nos ama, Dios ama a sus hijos. Voy a entrar aquí, no sé por qué, pero el Espíritu Santo sabrá a decirle una cosa, mi amado hermano. Hay una gran confusión que se está dando dentro del pueblo de Dios hoy en día, donde mucha gente y los incrédulos han usado como caballo de batalla. Dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Falso. Dios ama a sus hijos. Dios no ama al pecador. Y hay palabra de Dios dentro de la Biblia donde aclara firmemente lo que yo le estoy diciendo. No vamos a entrar hoy en esa profundidad de declararlo, pero Dios no ama al pecador. Dios ama a aquellos pecadores que han creído en Cristo, que han entregado su vida a Cristo, que se han arrepentido de su vida de pecado y a través del Espíritu Santo se han sometido a la voluntad de Dios para ser transformados.
A esos pecadores que somos nosotros sí ama, pero a los cuales ya no nos llamamos pecadores, porque Dios ahora nos llama hijos. Dios ahora nos llama justificados, Dios ahora nos llama perdonados, Dios ahora nos llama santos en su palabra, y aunque en nuestra conciencia entendemos claramente que somos pecadores y que hasta que no salgamos de este cuerpo corruptible no vamos a dejar de pecar, nosotros delante de Dios somos justificados. A ellos es a quien Dios ama, a nosotros, a sus hijos. Dios ama a sus hijos, y hay una gran diferencia también entre decir de que todas las personas son hijos de Dios. No, hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo, que como vimos la semana pasada tienen el Espíritu Santo, el cual nos hace entender que hemos recibido la herencia de Cristo, hemos sido hechos sus hijos. Pero quien no ha venido al conocimiento de Cristo, quien no le ha sido dado el arrepentimiento, no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. La segunda cosa a la cual Pablo nos está persuadiendo es que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. ¿Cuán grande amor es este? Yo no podría imaginarme, yo tengo 2 hijos preciosos que Dios nos ha regalado a mi esposa y a mí. Yo no podría imaginarme, se lo digo de todo corazón, teniendo que sacrificar a uno de mis hijos para darle la salvación a otras personas, mucho más pensando que han sido personas que su comportamiento ha sido totalmente irreverente, ha sido totalmente desconsiderado, ha sido totalmente ingrato para con él. Y Dios a él le plació, como dice Juan 3:16, creo que todos lo conocemos, pero no está de más repetirlo. Porque de tal manera el Señor amó al mundo, a su creación, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él nos ama y nos dio a su Hijo como muestra de ese amor. No hay amor más grande, dijo el Señor Jesús, que aquel que da su vida por los demás, por sus amigos, por sus hermanos. El punto número 3 del cual Pablo nos está persuadiendo: su amor divino se derrama en nosotros porque estamos en Cristo y nos ama por amor a Él. No tiene que ver, amado hermano, esto quiero dejarlo claro, lo hemos hablado muchas veces, pero es necesario, como el pastor Francisco hacía el comentario la semana anterior, a veces es necesario, por más repetitivo que sea un punto, repetirlo una vez más para que podamos interiorizarlo y entenderlo adecuadamente. No se trata de nosotros, no se trata de lo que hagamos, no se trata de lo que dejamos de hacer, no se trata si hoy amanecimos con ganas de matar gigantes y mañana amanecemos con ganas de irnos a meter a una cueva a escondernos. Se trata de lo que Cristo hizo, se trata de la obediencia perfecta de Cristo en su vida terrenal, se trata de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, se trata del cumplimiento de Cristo a toda la ley, que por imputación, porque a Dios le plació, usted y yo a través de la fe somos partícipes de eso, hemos recibido por gracia ese precioso regalo de parte de Dios, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Por supuesto, como Santiago nos enseña, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros hacemos es fruto de lo que el Espíritu Santo estamos haciendo nosotros. Tiene que haber una evidencia de nuestro cambio, tiene que haber un fruto de arrepentimiento, pero aquellas cosas que usted y yo hacemos o dejamos de hacer, no va a lograr que Dios nos ame más o nos ame menos. Ya Dios nos dio todo su amor y Él nos ama por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Cristo es en nosotros, porque nuestra identidad por medio del Espíritu Santo es la identidad de Cristo Jesús. Y como punto número 4, a lo que Pablo nos está persuadiendo en estos versículos 38 y 39, es que, anótelo por ahí, nada podrá romper ese vínculo de amor entre Dios y quienes están en su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Voy a volverlo a repetir. Nada puede romper el vínculo de amor de Dios con aquellos que están en su Hijo Jesucristo. Debemos entenderlo así. Cuando usted tiene un hijo, por más que su hijo se equivoque, usted no va a dejar de amarlo. No existe la palabra ex hijo, esa palabra no existe en ningún idioma y tampoco existe en el cristianismo. No hay ex hijos de Dios.
o se es hijo o no se es hijo. Pero aquellos que son hijos de Dios son amados siempre. No hay nada que usted haga, no hay pecado donde usted pueda refugiarse, no hay cosa que usted haga, ni lugar donde usted se pueda esconder, donde el amor de Dios no le alcance. No hay nada que haga que su misericordia no sea nueva cada mañana. Y esto nos enseña también que así como su misericordia es nueva cada mañana, tenemos una oportunidad cada día para venir de nuevo delante del Señor, arrepentirnos de nuestro pecado y volverlo a intentar una vez y otra vez y otra vez. Como nos enseña precisamente el pasaje de los dos hijos, le llamo yo, usted lo puede conocer como el hijo pródigo, que me ha escuchado hablar sobre esto sabe por qué le digo los dos hijos. Pero como nos enseña ese pasaje, ¿qué es lo que nos dice? No importa lo que hayamos hecho. Si somos hijos de Dios, no importa que hayamos gastado la herencia que Dios nos dio en prostitutas, en cerdos, en cosas inmundas, usted puede volver a casa oliendo a cerdo, puede volver a casa oliendo a adulterio, puede volver a casa oliendo a licor, puede volver a casa oliendo a pornografía, usted puede volver a casa oliendo a chisme, usted puede volver a casa como el ser más derrotado y más inmundo que se halle sobre la faz de la tierra. El Señor siempre lo va a recibir con sus brazos de amor abiertos, siempre se va a echar sobre usted, y antes de que usted pueda decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Él va a poner su dedo en su boca para hacerlo callar, va a mandar a hacer una fiesta, le va a poner una vestidura nueva, le va a poner otra vez anillo en su dedo que es señal de autoridad, le va a poner sandalias para decir que usted es hijo de Él, y lo va a sentar nuevamente a su mesa porque usted sigue siendo su hijo. No importa lo que usted y yo olamos hoy, nosotros seguimos siendo sus hijos, y no hay nada que nos vaya a separar de ese amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor por eso. No hay nada, mi amado hermano, absolutamente nada. Y entonces, dado eso, yo quiero que veamos aquí dos datos importantes. Yo quiero que veamos el primero de los datos que vamos a ver, ya para ir finalizando esto, es acerca de 12 bendiciones que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo y que podemos encontrar en todo este capítulo 8 del libro de Romanos. La primera nos dice que tenemos la libertad del pecado. Eso podemos ver la referencia en el versículo 2. La segunda bendición nos dice que Dios ha cancelado la pena de muerte. También en el versículo 2 podemos verlo. La tercera, Dios cumple la justicia divina. Entre el versículo 4 y 5 usted lo puede encontrar. El Señor habita en los creyentes, versículos del 9 al 11. El Espíritu Santo da vida, versículo 10. Vivifica el cuerpo mortal, el punto 6, versículo 11. La séptima bendición es que hace morir las obras del pecado, en el versículo 13. Como habíamos visto, las obras del pecado van muriendo conforme nosotros nos vamos sometiendo cada día más a la voluntad de Dios por medio de su Espíritu. La octava bendición que recibimos es que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Lo podemos encontrar en el versículo 14. Trae seguridad de la adopción, versículo 15, como hablábamos la semana anterior, por el cual clamamos Abba Padre, que era una declaración de mucha intimidad entre un padre y un hijo. El punto 10, el Espíritu Santo da testimonio del Hijo a nosotros en el versículo 16. Nos fortalece en nuestras debilidades en el versículo 26 e intercede también por los santos, que lo podemos ver también en el versículo 26. Vean qué hermoso, 12 bendiciones que podemos encontrar del Espíritu Santo solamente en este capítulo número 8 del libro de Romanos. Qué precioso que es el Señor y qué grande que es para con nosotros. Definitivamente no tenemos cómo agradecer lo que ha hecho en nosotros. Y vamos a entrar ya como punto final a hablar sobre 18 comparaciones para que podamos entender la diferencia entre la vida carnal y la vida espiritual. Entonces, yo quiero que tomemos nota de esto. Ahora bien, quiero que tomemos nota de esto no con el sentido de que si encontramos algo que nosotros estamos experimentando en este momento, que podamos decir, ah caray, yo estoy en este punto estoy del lado carnal, no espiritual.
no es para que nos sintamos culpables, no es para que nos sintamos mal con nosotros mismos, sino para que entendamos a través del Espíritu Santo qué son aquellas cosas que nosotros necesitamos corregir, pedirle a Dios que nos ayude para pasar entonces de esa vivencia carnal a esa vivencia espiritual y poder irle cerrando las puertas al enemigo y la acción del pecado en nuestra vida. Entonces vamos a verlo. La vida carnal versus, si usted lo quiere ver así, la vida espiritual. Lo primero es que en la vida carnal considera las cosas de la carne, mientras que la vida espiritual considera las cosas del espíritu. A veces nosotros podemos creer que el considerar las cosas de la carne es irnos a meter a un bar, irnos a meter a un centro de perdición, de bailongo, donde solamente hay ahí cuerpos restregándose, de prostitutas y demás. Pero no, mi amado hermano, a veces se refiere también al hecho de que tal vez pasamos el tiempo desperdiciándolo en programas de televisión, en series de internet, en YouTube, viendo cosas que no son edificantes, cosas que tal vez nos hacen reír, y como muchas veces también lo he dicho, quizá en otras enseñanzas o en alguna predicación, nosotros no podemos tomar por entretenimiento aquellas cosas por las cuales Cristo murió, porque esas son las cosas y las obras de la carne. El punto número 2, el que vive una vida carnal tiene una mente carnal, es decir, solo piensa en la carne, mientras el que vive en el espíritu tiene una mente espiritual, solo piensa en las cosas del espíritu. ¿Qué son estas cosas? El estudio de la palabra, la oración, la alabanza y gratitud a Dios, estar siempre en un tiempo en el que podamos tener una comunión directa y especial con Dios. El punto 3, ahí hay un error en ese punto 3. Dice que la vida carnal está espiritualmente muerto. Ahí dice que es vivo, pero no, el que vive carnal está espiritualmente muerto. Mientras que el que vive una vida espiritual está espiritualmente vivo. Como punto 4, quien vive una vida carnal tiene una enemistad con Dios. Mientras que el que vive una vida espiritual ha sido reconciliado con Dios. El punto 5. El que vive una vida carnal no se sujeta a Dios. No solo no se sujeta, no puede sujetarse. Eso ya lo hemos aprendido. No le ha sido dado el Espíritu Santo, por lo tanto, el poder y el dominio del pecado está sobre él. Mientras el que vive una vida espiritual sí puede sujetarse a Dios, y cuando aún en algunos momentos puede caer en pecado, su vida está sujeta a Dios y por lo tanto sí puede salir con ayuda del Espíritu Santo de ese pecado. Punto 6. Bueno, ya lo dije acá, no puede sujetarse, ¿verdad? Mientras que el espiritual sí puede sujetarse. El 7, no va a agradar a Dios con todas las cosas que hace, y por más que lo intente, no podrá agradar a Dios el que vive una vida carnal, mientras que el que vive una vida espiritual definitivamente sí agrada a Dios. El que vive una vida carnal no está en el espíritu, el punto 8, mientras que el que vive una vida espiritual sí está en el espíritu. Quiere decir, el Espíritu Santo está en esa persona. El que vive una vida carnal no puede ser de Cristo y no es de Cristo. Por tanto, aquello de que hay cristianos carnales, mi amado hermano, con todo el respeto y con todo amor se lo digo, el cristiano o la persona que digamos que es un cristiano carnal, definitivamente podríamos decir que no es un cristiano. Mientras que el que trata de vivir una vida espiritual sí pertenece a Cristo. Ahora, esto no es algo tampoco que podamos hacer nosotros con mucha ligereza, de poder decir quién es y quién no es, porque solamente con frutos de arrepentimiento y con un tiempo prudencial podemos decir que una persona ha mostrado frutos de arrepentimiento. El número 10, el carnal está vivo al pecado, mientras que el espiritual está muerto al pecado, que aunque peca, como lo hemos dicho, no vive para pecar. El carnal está muerto para Dios, mientras que el espiritual está vivo para Dios. El carnal no tiene a Cristo, mientras que el espiritual sí tiene a Cristo. El carnal vive una vida pecaminosa. El cristiano, aunque peca, tiene una vida justa que le ha sido imputada a través de la obra de Cristo. 14. El carnal no tiene al Espíritu Santo, mientras que el espiritual sí lo tiene, al Espíritu Santo como ayudador. El 15 nos dice que el carnal tiene un cuerpo muerto, y es un cuerpo muerto para la eternidad, mientras que el cristiano que tiene una vida espiritual tiene un cuerpo vivificado a través del Espíritu Santo. El carnal es deudor al pecado, el cristiano, el que vive una vida espiritual, es deudor a Cristo. El carnal no tiene ayuda del Espíritu Santo, mientras que el espiritual, ya lo vimos, sí la tiene. Y por último, el
carnal, su fin es la muerte eterna, mientras que el espiritual, su fin es la vida eterna. Entonces podemos ver ahora sí la diferencia. Usted y yo tal vez podemos decir, caray, en esta situación yo creo que estoy en el límite de esto y lo otro. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a vivir una vida de acuerdo al Espíritu, comenzar a vaciarnos del mundo para que a través de ello el Espíritu Santo actuando en nosotros nos haga, como cerramos este capítulo 8 con esa sección número 2, seamos más que vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores espiritualmente, no en cosas superfluas, sino en aquello que corresponde al Señor. Y así cerramos el capítulo número 8, parte número 2 del libro de Romanos, sin antes decirle, como siempre le digo, primero que todo, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar con una oración. Si usted nos está viendo, ya sea en esta transmisión, o usted nos está viendo posteriormente en el Facebook, o usted nos está viendo a través de algún video de YouTube, yo quiero decirle que si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Él tiene sus brazos de amor abierto, lo hemos visto a lo largo de toda esta enseñanza y de las enseñanzas anteriores. Los brazos de amor del Señor están abiertos para todo aquel que quiera acercarse a Él. No importa lo que usted haya hecho, no hay pecado que no pueda ser perdonado excepto el pecado de la incredulidad. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted cree que Dios lo trajo a la tierra, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado por nosotros, que su pecado fue imputado sobre Él y resucitó y va a volver por nosotros, Él tiene sus brazos de amor abiertos para que usted pueda entrar a ser parte de la familia del Señor. Y será para nosotros un placer y una bendición poderle ayudar. Entonces, si usted está ahí con nosotros escuchando esto, vamos a orar. Usted puede orar con nosotros. Usted puede pedirle en la intimidad de su hogar al Señor Jesús que traiga el Espíritu Santo en su vida, arrepentirse de su pecado. Y si usted necesita ayuda, puede contactarnos a través del WhatsApp, puede contactarnos a través del Messenger, puede contactarnos por los medios que crea necesarios, pero aquí habemos muchas personas disponibles para ayudarle en su caminar con Cristo y que podamos hacer crecer la familia del Señor. Muchas gracias a todos. Por favor, incline ahí su rostro y vamos a orar en esta noche para despedir esta sesión del capítulo 8, parte 2 del libro de Romanos. Amado Dios y Padre, te damos toda la gloria, Señor, a ti por un tiempo más que hemos podido estar en tu palabra, que hemos podido, Señor, entender aún más todo aquello que tú nos quieres hacer ver, Señor, porque tú mismo declaras que conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres, Señor, y cada vez que entramos a tu palabra tenemos, Señor, una razón más para ser libertados del pecado, de las heridas del pasado, de tantas situaciones que estamos viviendo quizá, de tribulación, de angustia, Señor, de peligros que atravesamos día a día, pero te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque hemos sido hechos tus hijos, Señor, y hoy disfrutamos de bendiciones celestiales que vienen de parte tuya. Yo te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado, Señor, a la transmisión de esta noche. Te doy gracias por todos aquellos que han de ver, Señor, este video tiempo después, pero que tú les bendigas grandemente, Señor, que tú les proveas, que tú traigas bendición a sus hogares, que no falte el alimento, que no falten los recursos financieros, que no falte el vestido, que no falte el techo, Señor, pero más aún, que no falte tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestros hogares, llenando nuestras familias, haciéndonos engrandecer cada día más, para parecernos más a ti, para reflejarte más a ti y para dar testimonio al mundo de que tú eres real, de que tú eres la salvación y que hay esperanza en Jesús, que no hay otro camino sino solamente el camino de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirle a usted nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Conéctese por favor a las transmisiones de su congregación. Si usted es parte de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, ya sabe que mañana hay EJAT, que es para jóvenes. Ya sabe usted que el domingo a las 10 de la mañana hay una celebración especial, pero conéctese también, esté pendiente de todas las transmisiones de su congregación, porque los esfuerzos que se hacen para llegar hasta usted, ya sea con enseñanzas, con predicaciones, con
la música y demás son esfuerzos grandes. Aprovéchelo para que todo eso nos ayude a vaciarnos del mundo y a llenarnos más del Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos. La próxima semana, antes que se me olvide, probablemente no voy a estar con ustedes. Probablemente va a ser el pastor Francisco Valverde. Yo tengo un compromiso ya con Faro del Caribe, pero no se pierda por favor la enseñanza del capítulo 9 para seguir al hilo con lo que estamos aprendiendo. El Señor los bendiga grandemente. Los amamos en Cristo. Los amamos montones. Esperamos verlos pronto. Les enviamos un abrazo virtual. Que el Señor me los bendiga y hasta pronto, amados hermanos de Inconmovibles. Bendiga grandemente, los amamos en Cristo, los amamos montones, esperamos verlos pronto, les enviamos un abrazo virtual, que el Señor me los bendiga y hasta pronto, amados hermanos de Inconmovibles.